Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, por aquí por la 98.5 FM. Estoy, como siempre, muy agradecido y honrado con su atención y esperamos seguir contando con ella. La tarde de hoy me acompañan el doctor Valentín Medrano Peña y el ingeniero Miguel Peralta. Buenas tardes, jóvenes. Sí, muy buenas tardes, don Miguel Guerrero. Buenas tardes, don Miguel Ramón Peralta Frías, ingeniero. Mejor conocido como Miguel. No, como el alabardero de Leonel. Sí. Saludos al pueblo dominicano, saludos a los amigos que nos hacen el favor de técnicamente producir este programa. Hoy tenemos a mi italiano favorito acompañándonos aquí. Ahí, Eloahí, Lucas. Y también Alvarito, nuestro amigo Alvarito González. Bueno, hay muchas cosas que decir, pero obviamente por un asunto de cortesía y también por las directrices trazadas por nuestro coordinador, debo permitir que el ciudadano Miguel Ramón Peralta Frías haga acto de presentación. Muy buenas tardes a todos ustedes. Y salutaciones. Gracias, Valentín. Gracias, don Miguel. Es un placer estar una vez más con ustedes aquí. Y vean, señores, Valentín se está convirtiendo en un hombre de todo democrático y respetuoso. Eso hasta que no me toque unas elecciones, que voy a comprarla también. Cuando me toque unas elecciones, cuando a mí me toque ser candidato a lo que sea, voy a comprar las elecciones. La forma más democrática. Pero deja que él haga su presentación. No, él me dijo, me echó la mano, me tiró un piropo. No, yo solo pasé, don Miguel, de apertura. ¿Cuánto fue que sacó el cobrador? Como te estaba comentando, el cobrador sacó 1.35%. 1.4%. Miren, yo quería referirme al cobrador, que estuvo aquí en una ocasión con don Miguel Guerrero, pero lamentablemente, por compromisos laborales o profesionales, se puede decir, porque no son laborales, ¿verdad? Lo mío no es laboral, sino claro, profesional. Eso es esa es tu labor, defender corruptos en los tribunales. Más respeto. O puede tener menos si quiere, pero en realidad... Pero eso es una democracia, todo el mundo tiene derecho a una legítima defensa. No, a una defensa. La legítima defensa es un tipo penal, una eximente responsabilidad penal, la legítima defensa. Bueno, pero cuando yo te digo legítima defensa, yo no lo estoy dándole el uso penal al vocablo, sino yo tengo el derecho a una legítima defensa. A una defensa apropiada y legítima, profesional. Cuando yo digo legítima porque lo manda la Constitución también. Sí, y además porque yo digo que es legítima cuando quien me defiende es una persona preparada para esa tarea. Pero debo decir en beneficio de las personas que tienden a bien buscar la representación nuestra, que en el 99.9% se trata de personas inocentes. Se lo puedo asegurar. Eso me recuerda a un amigo mío que se quejaba que se hizo una bariátrica. Y como a los 6 meses estaba igual de gordo. Y yo me le acerqué, se ofendió y tuvo como un mes que no me hablaba. Y yo dije, pediste un descuento. Sí, claro. Pidió un descuento. Buscó la persona inadecuada. O no le ha pagado todavía. Buscó la persona inadecuada. Miren, no, pidió un descuento. Recientemente aquí en el país se ha estado orquestando una campaña. Yo digo que es una campaña porque se han anunciado programas, yo no los he visto, también por compromisos profesionales, no por desinterés ni en el medio ni en los productores de los programas. Una campaña de descrédito o de imputaciones que aparentan decir, bueno, no lo hicimos en la campaña electoral para que no se viera como un asunto político, pero tenemos que decir esto del cobrador, que estuvo aquí en un programa en el que yo no participé. Y vuelvo a reiterar mis excusas para con él, que no lo conozco, nunca nos Pero hemos... ¿y por qué te tienes que excusar? Porque tú no viniste porque no pudiste. Pero claro, que quiero que sepa que no es como me hicieron en un programa una vez, que me invitaron a un programa y algunos de los productores se fueron porque no querían la presencia. ¿Tu presencia? La mía, sí, la mía. La presencia mía. Pero ¿y entonces por qué te invitaron? Porque no habían hablado con ellos. Ese fue un asunto entre ellos, don Miguel. Yo no era realmente... Yo fui en ese momento la excusa para hacer algo que ellos querían hacer. Ellos después me lo dijeron y me pidieron excusa
luego de la excusa. A lo mejor tenía miedo de que le cerraran el programa. Podría ser. Después que tú hablaras. Podría ser, aunque no. Bueno, eso lo diremos después. Yo lo digo a usted fuera de, porque es otro medio, no guarda relación con este. Si fuera uno de los medios de RCC Media, le dijeran en el programa hermano, pero no era un programa hermano. Muy por el contrario, es un antagonista. Entonces, ¿qué ocurre con este señor, el cobrador, a quien no conozco en lo personal? Pero me luce que él se subrogó. Él sustituyó a todos los programas dominicanos de investigación y dijo lo que los programas de investigación periodística dominicana no dicen. No dicen. Y en términos electorales sacó un 1.4%, pero es un 1.4% crítico, diciendo las verdades que los investigadores estaban llamados a hacer y aquellos periodistas en pausa, los investigadores y los periodistas en pausa, que ahora tienen un solo tema, como dice Don Miguel, back to the home. Back to the home, o sea, de vuelta al home, de vuelta a casa. Entonces los periodistas en pausa, que no tienen ya calidad moral para decir nada en contra de nadie en este país, y los programas de investigación periodísticas, en su gran mayoría, fueron sustituidos por el discurso de este hombre que decía las cosas que estaban pasando en la administración pública, que chocaban con el discurso que esos mismos programas periodísticos tenían y sobre todo con el silencio que presentaban ante los desmanes y males que se estaban acometiendo desde la administración pública. Y este hombre desnudó lo que estaba pasando. Y sin un solo delegado, porque él dijo, defienda usted su voto, yo no tengo cuarto para pagarle delegado. Defiendan ustedes mismos el voto que ustedes emitan en el ánfora de votaciones. Él mismo dijo también que él no pagaba impuestos porque se los robaban. Bueno, pero este señor crítico, cuestionador, pugnaz, descriptor de realidades, dibujador de falencias, sacó 1.4 sin dinero, sin comprar a nadie y sosteniendo el discurso que estaban llamados a tener otros. ¿Qué? ¿Le molesta? No, digo yo, pero fíjate, yo... No, porque ahora le han sacado un expediente. No, yo no quiero entrar en eso. Fíjate, aquí se está haciendo, y no es ninguna referencia a lo que tú has dicho, por supuesto, porque yo he tratado de tocar ese tema, pero lo veo como un tema tan sensible que a veces yo tengo temor de no herir susceptibilidades. Yo tengo mis ideas muy claras. Y yo le pongo sin temor alguno de que caiga en minoría, de que la gente me critique y todo eso, porque yo hablo por convicción propia. Ahora, yo nunca me he creído en el derecho de cuestionar lo que otro piensa. Es decir, yo creo que la gente que se guarda silencio, la que muerde silencio es un problema, tiene que pagar y tiene el mismo que enjuiciarse. Yo no soy capaz de enjuiciar a nadie, porque mira, lo primero es que la mediocridad no reconoce nada superior a ella, pero el talento reconoce al genio. Es decir, yo no tengo por qué, no sé, a mí como referirme a las posiciones de tercero, cuando probablemente yo he leído en las redes que mis posiciones tienen más críticos que endosos. Y entonces yo me pregunto a veces cuando, no sé, no me gusta criticar en las posiciones de nadie. En un periodismo yo creo que el día que aquí todos pensemos igual, aquí va a haber un gobierno para toda la vida y no se va a poder vivir porque la unanimidad es la cosa más odiosa que uno pueda contemplar en un ambiente democrático como este. Es decir, yo
Por eso no voy a yo por eso no voy a programas, voy a muy pocos programas. Cuando casi no me invitan, pero cuando me invitan yo soy muy cuidadoso en ir a programas para que no me pase como te pasó a ti, que tú dijiste, ¿no? Porque debe ser muy desagradable ese momento. De que te inviten la cosa y porque cuando tú llegues la gente se vaya porque te invitaron a ti. No, podría ser desagradable dependiendo de la actitud que usted tenga ante las mismas personas que lo hacen, porque dicen que ofende no quien quiere, sino quien puede. Sí, pero... y además, don Miguel, no se trata de los productores en sí, sino de algunos talentos. Fue un asunto político, fue un asunto eminentemente político que tomaron como excusa en ese momento. Pero el tema que yo quiero sacar a relucir y la parte que me interesa es, señores, para los asuntos penales están los tribunales. Para dirimir el ajuste de la persona, del acto, de la acción de un agente a una norma proscriptiva, para definir un delito en una conducta, sancionarlo, investigarlo, están los tribunales. Entonces, los programas de investigación periodística que hicieron un muy buen trabajo político, indefectiblemente de las intenciones, pero que como coyuntura, en el momento, imagínate que de repente, en el último tramo de la campaña electoral, un programa de investigación periodística sacara a relucir el hecho de que hubo, por ejemplo, solamente estoy ejemplarizando, de que hubo un acto de corrupción multimillonario en tal o cual dependencia del Estado. No, aunque sea cierto, por el momento histórico en que se produce y la coyuntura específica en la que se produce, tiene un matiz o, cuando menos, tiene una cierta afectación desde el punto de vista político. Déjame hacerte una pregunta, pero no una pregunta personal, sino para, como se la podría hacer a Miguel y se la podría hacer a cualquiera. Si vamos a poner mañana, el presidente Abinader quiere hablar contigo y te invita y tú no rechazarías esa invitación. Yo no. Bueno, está bien. Entonces eso es lo que quería saber, porque yo lo que quiero decir es que la cortesía y la decencia no tiene que ver nada con lo que tú posas, porque además un acto de descortesía le costó a Estados Unidos 10 años de guerra. Ese es el honor más grande. Oye, fíjate. Escúcheme, don Miguel, sí, para puntualizar, ese es el honor más grande que a un ciudadano se le puede hacer, que el primer mandatario de una nación te invite a ti a departir con él, cual que sea el tema. Sí, pero es un gran honor, porque yo no hablo de la persona del presidente, yo hablo de la figura constitucional que es la presidencia de la República. No, lo que yo me refiero es que a veces el desprecio tiene un costo muy alto, porque por ejemplo, cuando se firmó el Tratado de Ginebra, que tuvo como resultado de eso la partición de la Indochina, que se formaron 4 países, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Laos y Camboya, que fue cuando Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam, cuando los franceses se fueron. Ho Chi Minh le tendió la mano en Ginebra a John Foster Dulles. John Foster Dulles, en un acto de amistad y diciéndole, no somos enemigos de Estados Unidos, tenemos diferencias, pero no somos enemigos. Le tendió la mano y John Foster Dulles se la despreció. Eso le costó a los Estados Unidos 10 años de guerra. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que la cortesía y el hecho, uno no puede llevar las diferencias al plano personal. 10 años de guerra, don Miguel, ¿y cuántos muertos? Bueno, más vietnamitas que Estados Unidos, pero 55,000 norteamericanos murieron ahí. Sí. Jóvenes de entre 18 y 21 años, 22 años. ¿Cuántos presidentes habrán muerto ahí? Senadores, diputados, cosas. Bueno, la verdad es que yo quiero hacer referencia. Yo leí por segunda vez el artículo que publica hoy el expresidente Leonel Fernández en el periódico Listín Diario. A mí me parece muy interesante y él plantea cosas que merecen ser objeto de una discusión. Yo no comparto totalmente el artículo del expresidente Fernández, pero muchas de las cosas que él plantea ahí son muy difíciles de refutar. Y ojalá ese artículo del presidente genere una discusión que le dé cierta calidad al debate político dominicano. Señores, lo que se está publicando aquí, de lo que se está hablando de política, es una cosa muy... es
es casi espeluznante. Tú dices, bueno, ¿y dónde está la inteligencia dominicana? ¿Dónde hay, cómo se plantean? ¿Quién plantea una situación realmente que amerite por encima de la diferencia política, que diga, bueno, esto tiene sentido, vamos a sentarnos a hablar de esa cosa? Aquí no, aquí eso desapareció del ambiente político dominicano. Ahora, don Miguel, yo le voy a decir una cosa. Aparte de todo, yo quiero entender qué está pasando con las sociedades del mundo en sentido general. Y voy a aterrizar con el mismo artículo de Leonel, pero quiero hacer un análisis que estuve haciendo durante el fin de semana. Y veo que las sociedades como que están totalmente irracionales en todas sus prácticas. Por ejemplo, vámonos en la parte de política de exterior. Cuando vemos el caso, por ejemplo, de Rusia y Ucrania, que para mí ya es una guerra perdida de parte de Ucrania, lo que veo ahora un incentivo que el gobierno norteamericano, la administración Biden, le proporciona 61 mil millones de dólares a Ucrania, y la OTAN, en la mayoría de los países, también dan la luz verde de que se pueda atacar suelo ruso. Bueno, y usted dirá... Bueno, Rusia atacó suelo ucraniano. Sí, pero se supone que en el punto que está esta guerra, el mundo debería estar unísono en que debemos buscar paz. Y según ha planteado el presidente Vladimir Putin en múltiples ocasiones, tanto la OTAN como los Estados Unidos ha cerrado el diálogo. Ahora, déjame hacerte una pregunta, porque es muy interesante. Ese es un tema que merece ser debatido, incluso saber la opinión de la intelectualidad dominicana sobre eso. Ahora, yo me voy a poner, si tú fueras ucraniano, ¿verdad? Que tú has visto que la artillería rusa y los aviones rusos te han destruido ciudades enteras, ciudades pacíficas, no objetivos militares, porque no han destruido ninguna base militar, sino ciudades. Han destruido escuelas, han destruido hospitales, han destruido centros de recreación, han secuestrado niños porque se han llevado muchísimos ucranianos para ir. ¿Tú aceptarías una paz y que las condiciones que impone Rusia de que Crimea, que es un territorio que ocupan ilegalmente desde el 2014, y toda esa zona de Ucrania que él alega que son rusas porque hay una gran población de habla rusa, cuando todo el mundo sabe, todo el que ha estudiado un poco de historia y conoce la revolución bolchevique, sabe que la unificación de Rusia tras la caída del zarismo y el triunfo de la revolución bolchevique se hizo sobre la base de la integración y el sometimiento de 17 repúblicas a la égida rusa, que le impusieron el idioma, le impusieron la costumbre, prohibieron el folclore de todos esos países. Por eso ha tenido problemas con Georgia, con Armenia, con Chechenia, con todos los Kazajistán que terminan. Entonces, yo digo, él dice que él reclama el Donbass porque hay gente que habla ruso. Bueno, pero los rusos impusieron durante 76 años que duró el predominio soviético. El ruso en todos los países que habían incorporado. Yo te pregunto, es decir, ¿tú aceptarías ser ucraniano, una paz sin ninguna compensación? ¿Y qué va a ser de la ciudad? ¿Y qué va a ser de la destrucción? Lo que pasa es que una mala decisión geopolítica que tomó el presidente Zelensky en determinado momento fue lo que provocó esa acción. Porque si él hubiese hecho caso desde el 2017, Putin viene hablando del mismo tema, de que no pueden incorporarse en la OTAN, porque él tiene un punto, don Miguel. Todas las fronteras rusas y salida a mar que esté en manos de la OTAN es un problema a su economía y también militar. Está bien, Miguel, pero el tema de la OTAN, o OTAN, como se quiera llamar, vino después de la invasión rusa, porque lo que querían los ucranianos era pertenecer a la Unión Europea. Ellos no les interesaba eso. La invasión rusa a Ucrania hizo que Rusia perdiera dos países neutrales que hacen frontera con ella, que son Suecia y Finlandia, que son, ahora están miembros, ya Suecia lo incorporaron a la OTAN, o están en proceso de OTAN. Es decir, la gente tiene miedo del expansionismo ruso, es decir, ya están amenazando
se incorporaron a Bielorrusia, porque Bielorrusia es un títere Sí, claro. de cosas. El pretexto fue de que hubo un golpe de Estado en el 14 o en el 13. En el 14. En correcto. el 14 después antes de la invasión a Crimea. Pero fue que los ucranianos se cansaron de un presidente títere que tenía Rusia ahí, que lo obligaron a salir, porque hubo 2 meses de protesta en el Maidán, en la plaza del Maidán. Ahora respóndame una pregunta, don Miguel. Entonces, si realmente Rusia es el malo de la película, ¿por qué cuando él planteó la posibilidad de que Rusia fuera incorporado a la OTAN, no fue posible? Cortaron todo tipo de conversación. No fue ni siquiera ni no ni sí. Simplemente lo dejaron en el aire. Yo creo que Occidente ha buscado una forma de crear un enemigo porque hay otros intereses por encima. Está bien, pero... Dividir el territorio ruso, por ejemplo, puede ser una. Pero, los recursos naturales, por ejemplo. Pero después de la Segunda Guerra económico. Mundial, que fue la que marcó, el final de la Segunda Guerra Mundial fue lo que marcó la frontera europea. Correcto. Fue que lo marcó. Hay una famosa frase de John Fulton Sheen que decía que el mapa de la Europa de posguerra iba a quedar más cambiado que el hombre de la Europa de posguerra, y así fue. Fue una predicción. Es decir, las fronteras cambiaron. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, el único país expansionista fue Rusia, porque Rusia ocupó todos los países de Occidente, menos hasta Alemania y Francia, y la mitad de Alemania. Incluso en el 46 y el 47, después de la guerra, cuando quedó dividido Berlín, que el Berlín occidental quedó del otro lado, o de una parte del otro lado, hubo un cierre, ¿cómo se llama? Cuando tú cercas un sitio de Berlín, que los americanos y los occidentales, Inglaterra y Francia, tuvieron que abastecer el Berlín occidental por la vía aérea. Eso es una de las famosas operaciones más grandes de la historia de la aviación militar. Es decir, Rusia construyó un muro para dividir la ciudad, para que la gente no se fuera. Es decir, no sé, es decir, es muy difícil. Respondiendo a su pregunta sobre si estoy de acuerdo, claro que no. Yo creo que todos apostábamos a que Ucrania pudiera vencer y salir triunfante en ese hecho. Ahora, yo lo que estoy viendo es un genocidio de ese pueblo, don Miguel. Ya esto llegó a un punto donde ellos no tienen ni siquiera suficientemente soldados para enfrentar esta crisis. Pero no culpemos a Ucrania de eso, porque son los ucranianos los que están muriendo. Y son los ucranianos que están defendiendo su tierra. Estoy diciendo que llegó el punto donde ya no se puede continuar algo que ya está en perjuicio de su propio pueblo. Creo que ya tomó una característica mucho más importante, porque es una de dos. O logramos conciliar la paz, o logramos que sigan las escaladas militares, donde cada vez vamos hacia el indicador de una posible detonación de una bomba nuclear. Preocupante. Bueno, pero ya Rusia sabe que Rusia tiene más ojivas nucleares que Estados Unidos. 5.500 para hacer Sí, eso. pero nada más no tiene la 3/4 o más de la 3/4 parte que no tienen ni siquiera tan armadas y no tienen, y nadie sabe si funcionan o no funcionan. Ahí todo es bravuconería de Putin. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Lo voy a poner un ejemplo local. Y escúchame, Valentín, porque yo sé que te aburre esta conversación. Es verdad, se me nota. Sí, se te nota. Mira, no, espérese. pero- A mí usted no tiene que agradarme al público. No, pero... Al público. Además, yo lo que durmiendo. quería decir a los dos es lo siguiente. A ver si usted me... Pero déjame decirte Mira. esto antes que se me olvide, porque ya a mi edad la cosa se olvida. A mí también. Mira, vamos a poner que en 1856, en la última cruzada militar entre los haitianos y la República Dominicana, en lugar en esas 2 últimas batallas de la guerra del 56, los haitianos hubieran logrado su propósito, se hubieran quedado y hubieran seguido avanzando aquí. Y 4 años después, tú como dominicano, aquí en Santo Domingo, tú firmarías una paz cediendo el territorio. Pero lo hicimos sin tirar un tiro porque República Dominicana tenía más territorio hacia el oeste. Y Trujillo, para dejar de entrar en conflicto y discusiones con ellos, pero cedimos una parte hablando. Bueno, está bien, pero y Luis Abinader se dio 10 kilómetros cuadrados. Bueno, Y también. Luis Abinader también ahora con el Bueno, muro cedió. pero eso es legal. No. Y eso es justo.
No. Pero una cosa es en un tratado, porque todos los países cuando quieren llegar a la paz, cuando se firma una paz, está basada las paces, se puede pluralizar. Llevan condiciones. Las pasas también se pluralizan. Pero el Tratado Sí, sí. de Minsk tiene Las condiciones paces, muy son claras y las pasas también. y no me parece alocado. Pero verdaderamente. la única forma de llegar a la paz ahí, en ese conflicto, es tomar un vuelo hacia Bolivia. La paz. Pero déjenme continuar con mi comentario para seguir. ¿Eso Entonces, era un comentario? sí, pues lo que pasa es que uno se va... Es un tema muy bonito. Yo lo que quiero saber es lo siguiente, ya que a ti te gusta tanto la geopolítica, parece que tú sigues los pasos de tu líder. Sí, estás siguiendo el paso del líder. El líder se hizo famoso, fue por el análisis que hacía de la geopolítica internacional, el líder. Yo quiero saber, don Miguel y señor Peralta Frías, si nosotros cuestionamos el papel de Rusia, que tiene un estadio, una situación de vecindad geográfica con Ucrania y un cierto nivel de irredentismo a nivel histórico por haber sido parte en algún momento de una misma república, de una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Y cuestionamos el hecho de que por ese irredentismo que Rusia manifiesta como razón de ser de sus procuras hacia, y entonces el amigo suyo Zelensky, un secesionista más secesionista, porque hay una secesión que no es tan secesión, como pasa con América Latina y la relación con Estados Unidos. Pero ¿por qué secesionista? Si él está defendiendo la integridad del territorio ucraniano. Hablo de cuando éramos una misma familia, cuando éramos una misma república, cuando éramos parte de un todo que se llamaba URSS. La Unión Soviética. Entonces hubo una independencia. No hubo independencia, déjame aclarar, porque la gente... Pero una emancipación, una segregación. No, hubo un descalabro, la Unión Soviética se descalabró. Y se dividieron todo el mundo, ¿verdad? Y como la mayoría, las 17 repúblicas, a excepción de Rusia, que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se declararon su independencia, la mayoría de ellos, porque eran países, eran territorios que habían sido sometidos a la égida rusa. Entonces... Y muchísimas cosas más también. Hubo problemas claro. económicos, una caída económica, bloqueos Pero señor, internacionales. óigame. Mira, si es un ELA, Estado Libre Asociado, si es una emancipación de la forma en que sea, y se dio en los hechos, es a eso que me refiero. Yo no estoy diciendo que fue una independencia armada, no fue como la República Dominicana contra Haití o versus Haití, no fue como el resto de América Latina con respecto a España, no fue como Estados Unidos con respecto a Inglaterra. Simplemente ya se dio, se descalabró y se dio. Se dividió todo el mundo, perfecto. Hubo una escisión, una separación, como quieran llamarle, perfecto. Ahora yo le pregunto, si se reivindica de esta parte como injusto la intromisión de la Rusia en Ucrania, ¿podemos entonces nosotros reivindicar como positiva la intromisión de la OTAN y de los Estados Unidos? Es una pregunta, no es que yo tenga déjame posición. decirte algo. Déjame decirte algo. El pretexto de Putin de que Ucrania en la OTAN constituiría una amenaza para Rusia no tiene sentido porque Turquía es miembro de la OTAN. Y la base militar más grande que tiene Estados Unidos, incluso superior a la que tiene en Alemania, la tiene en Turquía. Y le cuesta al erario norteamericano más de $5,000 millones al año por mantener como un derecho para el manejo de ese asunto. Y nunca Rusia se ha sentido amenazada por Turquía, por la presencia de la Armada ahí en ¿Y están Turquía. igual de cerca? ¿Pegados? Sí, pero no. ¿Están pegados? Pero no tienen yo hablo de irredentismo, hablo de hablo de un origen común. El idioma no es el mismo. Pero si tú te fijas, ¿cuál es la diferencia entre un ucraniano y un ruso? Que muchos de ellos hablan ruso. El 90%. El 90% habla ruso. Entonces, No el 90%, ya porque de la caída de la Unión Soviética se volvió a poner
el ucraniano como idioma oficial. Es un segundo Pero idioma. cuando Hitler invadió el territorio de los Sudetes, invadió Polonia, no se tiró un solo tiro. ¿En Polonia? No, en la toma del territorio de los Sudetes. Bueno, sí, porque Ni un solo alegando tiro. que había una población germana. ¿Y qué alegaron ellos para invadir Polonia? El irredentismo, el origen común. Somos lo mismo. Es una expansión. Pero entonces, don Miguel, usted entiende que no se debe detener la guerra y también, por consiguiente, la invasión. Porque yo le voy a decir una cosa, todos los territorios conquistados, Donetsk, Donbass, Crimea, Rusia ha colocado una inversión importantísima en la reconstrucción de todos esos, de todas esas provincias, para decirlo así, para su reconstrucción. Y aparte de eso, para tratar de buscar una forma legítima, convocó a un referéndum donde apoyaron permanecer dentro de Rusia. Sí, con la presencia de los soldados rusos ahí. Bueno, pero si usted me dice que no lo aceptó el pueblo, entonces debería haber una guerra civil. Y yo veo, pues tengo una amiga allá que es corresponsal y periodista, que es quien me mantiene muy informado de lo que está viviendo allá, donde hay un clima de estabilidad en Donbass, principalmente, que donde ella está. Bueno, yo no puedo decir lo contrario porque yo no vivo ahí, ni me llegan las informaciones que a ti te llegan, pero yo leo las noticias internacionales. Es decir... Lo que pasa es que es un poco sesgada. El periodismo occidental tiene muchos sesgos. Por eso a mí me gusta escuchar las dos caras de la moneda. Sí, porque el ruso es totalmente independiente. No, para nada. No digo que sea así, sino digo, tiene su sesgo el occidental como también el ruso. Entonces, complementando la información de ambas partes, uno puede contratar verdaderamente. Bueno, está bien, pero todo esto tiene yo creo que todo debe partir, y vamos a hacer la pausa después que yo diga esto. Es decir, para que no lo haga Valentín. Es decir... Objeción. No, yo digo lo siguiente. ¿Tiene Putin derecho de decidir cuáles de los países vecinos de Rusia tienen que estar bajo el dominio ruso? Bueno, vamos a hacer la pausa. Ese es el problema.